Bien, iglesia, el título del mensaje allí es, bueno, no es ese, no sé mis diapositivas, pero bueno, rompiendo ciclos. Y yo le invito a que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 19 al 21 allí. Amén. Primera de Reyes 19. Amén. Dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Iglesia, rompiendo ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo se refiere a una serie de eventos o procesos que se repiten en un patrón regular. Y Dios nos está llamando, iglesia, a cada uno de nosotros a dejar atrás esas estaciones o esos ciclos o esas temporadas viejas, porque muchas veces estamos allí en esos ciclos y le estamos dando vuelta allí a ese ciclo, pero Dios nos manda a dejar todo eso para entrar en nuevos ciclos de propósitos, ciclos que Él tiene para nosotros. Porque todos, en algún momento, cada uno de nosotros, en algún momento, iglesia, de la vida, hemos entrado en ciclos repetitivos, sean allí hábitos o rutinas. Y esto nos impide muchas veces avanzar. Es por eso que Dios siempre nos llama a cada uno de nosotros a romper ciclos. ¿Para qué? Para llevarnos a nuevas temporadas, para llevarnos a nuevas dimensiones, amén, para llevarnos a nuevos ciclos. Y Eliseo, iglesia, que leímos allí, es un gran ejemplo de alguien que pasó de una vida común como arador a una vida extraordinaria como profeta. ¿Y por qué? Solo porque se atrevió a romper ciclos, se atrevió allí a creer en el Señor y a romper esos ciclos para avanzar y abrazar su nuevo llamado. Amén. Eliseo fue llamado y comisionado con el manto de Elías, iglesia, porque allí sabemos que todo comenzó con un llamado. Y el llamado de Eliseo fue para tres cosas, iglesia. Fue para aprender, para acompañar y para servir a Elías. Ese fue el llamado. Entonces, muchas veces nosotros recordemos, a veces, yo les he dicho en varias ocasiones, que muchas veces nosotros decimos: es que yo le sirvo a Dios, pero no al hombre. No, iglesia, no es así. Mire, Eliseo estaba allí llamado por Elías para aprender, para acompañar y para servir a Elías. Ahí dice en el versículo: y se levantó y fue tras Elías y le servía. Para nosotros, iglesia, romper ciclos, lo primero que debemos entender son los cambios o las transiciones de Dios en el ser humano. Porque Dios siempre hace unos cambios, porque de nada nos sirve a nosotros, iglesia, allí entender estos ciclos o estos cambios, pero si no hay un avance, de nada nos va a servir. Que yo entiendo que tengo que cerrar este ciclo, pero no lo cierro. A mí no me sirve de nada, porque entonces no va a haber avance. Y hay muchas personas, iglesia, hay muchas personas allá que están planificando y planifican una cosa y otra, pero no hacen siempre lo mismo, siempre están allí en el mismo ciclo. Por eso es que Dios muchas veces permite que nosotros nos movilicemos, porque ellos están en ese ciclo y no se mueven, no hacen nada para avanzar. Pero hay quienes no entienden, hay gente que no entiende los avances y se quedan en el mismo lugar, en el mismo ciclo y en la misma temporada. Y es allí donde Dios permite que
que hayan encuentros, que hayan allí movilización de entre personas y que se encuentren. ¿Para qué? Para que cuando termine ese encuentro, entonces esa persona esté en un nuevo nivel, en un nuevo ciclo. Sí, sí me hago entender, iglesia. O sea, muchas veces el Señor le pone a uno gente en el camino. ¿Para qué? Le pone gente para que cuando uno esté allí hablando y enseñándolo, instruyéndolo, cuando termine ese encuentro, esa persona ya diga, wow, de verdad que yo sí necesitaba pasar a otro nivel. Porque a veces nosotros hablamos con personas y que están allí, digamos, en un ciclo. Pero cuando uno habla con ellos y empieza a hablar, a conversar con ellos, a animarle, ellos van a aprender a entender que hay que romper ese ciclo y ya luego se van a ver en un ciclo diferente, en un ciclo avanzado. Vamos a mirar allí los ciclos que tuvo que romper Eliseo, porque Eliseo tuvo que romper algunos ciclos para poder avanzar allí en su vida. Sabemos que la ocupación de Eliseo era ¿qué? Arador. Eliseo era un hombre que trabajaba en el campo como arador y allí fue donde Elías lo encontró a él. Dice en el versículo 19 que partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Quién partió de allí, iglesia? Elías. Elías fue el que partió de allí, pero ¿de dónde partió? Dice que partiendo de allí. Él partió porque si nosotros leemos, iglesia, allí, Primera de Reyes, los primeros versículos del 1 al 8, vemos que Elías huyó hacia el desierto por temor a una mujer, por temor a Jezabel, porque Jezabel le había hecho allí una amenaza. Entonces él salió huyendo para proteger, para cuidar su vida. Y dice allí que en Horeb él se metió en una cueva. Él estuvo allí en una cueva escondido y allí Dios se le reveló y en esa revelación que tiene con Dios, Dios le hace un triple encargo al profeta Elías. Y le dice, en el versículo 15, dice, ungirás a Hazael por rey de Siria, ungirás a Jehú por rey de Israel y ungirás a Eliseo como sucesor en tu oficio de profeta. Mire, allí el Señor le está dando ese encargo al profeta Elías para que vaya y unja a Eliseo. Y en ese caminar dice que Elías encontró a Eliseo que estaba arando. Y eso fue lo mismo, iglesia, que nos sucedió a nosotros. ¿A ti quién te encontró? A ti te encontró el Señor Jesús. Amén. Todos y cada uno de nosotros fuimos hallados por el Señor Jesús. Entonces Elías formaba parte de una compañía de aradores. Él llevaba la última yunta allí de aradores. Y eso me da a entender, iglesia, que Eliseo en su último oficio, allí en su último puesto como arador, él estaba aprendiendo algo. Y él estaba aprendiendo a ser un seguidor y a ser sumiso a la autoridad. Amén. Eso le estaba enseñando allí a ser un seguidor y a ser sumiso. Eran requisitos que el profeta Elías buscaba en su seguidor, en el sucesor. Tú y yo, iglesia, necesitamos aprender a ser seguidores y a ser hombres y mujeres sumisos a la autoridad. Amén. Y así fue el encuentro de Elías con Eliseo. Pero ellos se encontraron, iglesia, pero antes de ese encuentro, Dios tenía que trabajar primeramente allí con Elías. Antes de trabajar con Eliseo allí, él tuvo que trabajar con Elías y enseñarle las diferentes formas de provisión. Entonces allí el Señor toma a Elías para enseñarle. Y lo primero que hace el Señor es que capacita unos cuervos. El Señor capacita unos cuervos para que vayan y le lleven comida al profeta Elías, que estaba allí en la cueva. Y yo siempre me preguntaba, iglesia, y cuando yo leía este pasaje tiempo atrás, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo sabían los cuervos para quién era la comida? Si había mucha gente, ¿cómo sabían para quién era la comida? ¿Por qué no se la dieron a otra persona? ¿Sabe, iglesia? Porque ese es el poder de Dios obrando aún en los animales. Dios obra en cualquier cosa. El poder de Dios obraba allí en los animales. Dios muestra su inteligencia en la ignorancia de un animal. Y aún los animales nos pueden bendecir. Por eso, iglesia, el que a ti te va a bendecir no tiene que saber nada de ti.
no tiene que conocerte. El que a ti te va a bendecir solo tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios ya dio la orden, porque Dios preparó todo para que tú seas bendecido. Amén. Y me alegraba mucho esos testimonios que estaban dando. Iglesia, son los cuerpos que Dios ha preparado. Son los cuerpos que Dios manda para que te bendigan. Ellos no necesitan saber cuál es tu situación, cómo estás viviendo, cuál es tu economía. Simplemente ellos tienen que obedecer porque la orden ya fue dada por el Señor. Amén. Dios capacita unos cuerpos, iglesia, que no tienen conocimiento y les da palabra específica. Les dice, llévenle comida, llévenle pan y carne al profeta por la mañana y pan y carne en la tarde. Dicen que Elías fue el primer hombre en comer hamburguesa. Pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Y ahí salió la hamburguesa, iglesia. Entonces, iglesia, el Señor le manda allí al profeta Elías pan y carne en la mañana con los cuervos y del arroyo allí él tomaba agua. Pero sabe una cosa, iglesia, algo sucede allí y dice que pasado algún tiempo, pasados algunos días, Dios permite que el profeta cruce por una situación difícil, por una situación de crisis. Y es que el arroyo se seca y la hamburguesa no vuelve. Ya los cuervos no vuelven a traer pan y carne y se le seca el arroyo. Entonces Eliseo allí dice, bueno, ¿ahora qué pasó? Yo me imagino Eliseo se levanta en la mañana y esperando los cuervos y mirando y nada que llegan. Y dice, bueno, no hay de otra, vamos a tomar agua y el arroyo seco. Iglesia, pasa una crisis, pasa un momento de crisis, el arroyo se le seca, la situación está crítica, la situación está allí bastante maluca. ¿Y para qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? Dios permite que esto suceda para poder sacar al profeta de ese ciclo, para sacarlo de la cueva. Pero como Dios no nos deja solos, iglesia, Dios le dice al profeta, vete a Sarepta de Sidón, que aquí yo he preparado una mujer que te sustente. Una mujer viuda he preparado para que te sustente. ¿Sabe, iglesia? Yo no sé qué pasó por la mente del profeta Elías, pero dijo, aquí yo no tengo comida, aquí ya no hay agua, pero el Señor me dijo que me fuera, que a él le había preparado una mujer para que me sustente. Yo me imagino el profeta diciendo, wow, una mujer rica, una mujer adinerada. El Señor le dice, ve que hay una viuda que te va a sustentar. Amén. Una mujer adinerada, pensaría él, una mujer de bien, qué sé yo. Y se va Elías y llega donde una viuda pobre. Una viuda que cuando él llega está ella recogiendo allí unos leños y le dice, no, estoy aquí recogiendo una leñita para hacer la última comida para mi hijo y para mí. Y nos vamos a echar a morir. Nos vamos a dejar morir. Iglesia, para allá fue para donde el Señor lo mandó, lo sacó de una crisis y lo envió a otra crisis, a otra situación negativa. Llega Elías y le dice a la viuda, después de que la viuda le dice que era la última comida, él le dice, está bien, vaya y haga como dijo, pero hazme primero a mí. Iglesia, hazme primero a mí. Vemos cómo Dios saca al profeta de una situación negativa y lo envía a otra situación negativa, una situación de crisis allí. Lo envía ante una viuda pobre. ¿Sabe una cosa, iglesia? Dios a nosotros no nos promete una vida sin problemas. Dios a nosotros nos enseña es que Él utiliza todas las circunstancias, tanto buenas como malas, para un propósito bueno, un propósito celestial perfecto. Amén. Dios usa las matemáticas allí celestiales. Hay una matemática, una regla que nos enseñaron en el colegio que dice que menos por menos da más. Pero iglesia, eso yo digo que eso ya estaba escrito hace miles de años atrás, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Así es de que, iglesia, si estás en una situación negativa, estás pasando por crisis, sigue confiando en el Señor, sigue pegado de la mano del Señor, porque si tú amas a Dios, todo te va a ayudar para bien. Amén. Con Dios, iglesia, toda situación adversa, una situación adversa por otra situación adversa, eso trae provisión, eso trae bendición cuando estás pegado de la mano de Dios, cuando le estás creyendo al Señor.
Elías y la viuda, recordemos, iglesia, estaban en crisis, pero resultaron en provisión. Porque dice que cuando ella obedeció en hacerle primero a él, dice que comieron muchos días y la harina y el aceite no escasearon. Amén, iglesia. Cuando tú le das primero al Señor, lo que te queda, iglesia, es una provisión abundante. Por eso el Señor dice que Él nos da bendiciones hasta sobre y abundar. Amén. Entonces esa fue la bendición. Y esa fue la forma en que Dios trabajó con Elías y le enseñó las diferentes maneras de provisión. Después de que el Señor prepara a Elías con esto, ahora vemos cómo Dios moviliza a Elías y a Eliseo para que se encuentren, para que cuando termine ese ciclo ellos estén en un nivel más alto. Dice, y pasando Elías por delante de él, echó su manto. El manto de Elías, iglesia, simboliza autoridad. El manto de Elías simboliza unción y llamamiento. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque cuando Dios te llama, Él te va a cubrir con un nuevo propósito. Él te va a cubrir con nuevos ciclos. Pero tú tienes que entender el llamado del Señor. El Señor siempre te va a dar nuevos propósitos. Y entonces allí vemos que Elías echó sobre él su manto. Esto enseña, iglesia, esto nos da a entender que el manto de Elías representó el llamado, un llamado para Eliseo. Y Eliseo en ese momento, porque dice que echó sobre él su manto, Elías no le dijo nada, la palabra de Dios no relata allí que estuvieron hablando, que le dijo, el Señor me dijo que no, simplemente le echó el manto encima y Eliseo entendió lo que Dios quería decirle a través de Elías. Amén. Elías entendió lo que el Señor quería decirle. Entonces Eliseo dice que va y mata unos bueyes y rompe el arado. Y con ese arado cocina la carne y se la da al pueblo. La pregunta, iglesia, es ¿por qué Eliseo vio necesario romper el arado, desbaratar allí ese arado con el que él trabajaba? Si él era un arador, él era un hombre de campo, él era un hombre que estaba allí en el campo y allá había leña, allá había madera suficiente para hacer el asadito que él quería hacer. ¿Por qué él vio necesario romper el arado y matar los bueyes? Iglesia, porque Eliseo entendió que en ese momento algo iba a cambiar en su vida. Algo iba a cambiar en su vida. Él sintió algo diferente y con ese acto él demostró que él necesitaba cambiar de ciclo y empezar de nuevo, romper esos ciclos. Iglesia, Eliseo entendió que a partir de ese momento su vida iba a cambiar. Por eso yo te digo, iglesia, tu vida puede empezar a cambiar hoy. Hoy puede empezar a cambiar tu vida, pero tú tienes que empezar a romper ciclos. Tú tienes que empezar a dejar esas costumbres o esas cosas que te atan, que no te dejan avanzar. Hay que romper ciclos. Eliseo rompió la definición de quién era él. Él era un arador y él rompió con esa definición. Amén. Hasta ese momento Eliseo era un arador, pero rompió el arado que le estaba dando esa identidad. Él rompió el arado porque la identidad, iglesia, de una dimensión no puede ser el inicio de la nueva dimensión. Con la dimensión que tú terminas un ciclo, eso no puede ser el inicio de un nuevo comienzo, de un nuevo propósito. Por eso él rompió con esa identidad de arador que él tenía. La identidad de arador no le servía como discípulo. Por eso él rompe el arado y mata a los bueyes. Por eso cuando él va a seguir a Elías, él rompe arado y mata a los bueyes, dando a entender que el arador ya había muerto. Él estaba dando a entender ya, Señor, este arador aquí muere. Ya no tengo ni bueyes ni tengo arado. Ya él estaba rompiendo con esa identidad. Amén. Con ese acto él declara la renuncia, iglesia, como arador y el deseo de seguir el llamado, la decisión al llamado a servirle al Señor. Y la pregunta es, iglesia, ¿qué tienes tú que romper y matar para seguir al Señor? ¿Cuál es ese arado? ¿Cuál es ese buey que tienes que romper y matar para poder seguir al Señor como el Señor se merece? Hay cosas de Babilonia que aún te están atando.
Porque muchos pueden estar en la iglesia, no en esta iglesia, en las otras. Mucha gente que viene a la iglesia, pero hay cosas en Babilonia que me atan. Hay cosas en Babilonia que todavía le llama la atención. Hay cosas en Babilonia, en el mundo, que no te dejan avanzar. ¿Cuál es ese buey y ese arado que tienes que matar y romper, iglesia? Porque muchos quieren subir a otras dimensiones, muchos quieren pasar a otro nivel, muchos quieren subir nuevos peldaños para tener más allí otras identidades. Quieren subir de peldaño, de dimensión, pero quieren subir con la misma identidad que tienen hoy en día. Y así no es, iglesia, hay que romper ciclos. Cada vez que yo paso a una nueva dimensión, mi vestidura tiene que cambiar, mi identidad tiene que cambiar. Amén. Hay quienes le dicen al Señor allí y están orando: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, yo quiero romper ciclos, yo quiero pasar a nuevas temporadas, a nuevas dimensiones. Y entonces Dios empieza a trabajar con ellos y Dios empieza a moldearlos. Pero ellos dicen: no, es que yo soy así soy yo, así está bien. Y entonces la persona, iglesia, que tiene esa mentalidad, déjeme decirle, iglesia, no crece. Una persona con esa mentalidad de que así soy yo, esa persona no avanza, no va a avanzar, no va a crecer. ¿Por qué? Porque necesitamos, iglesia, cambiar la identidad, matar el arado, lo que nos identifica. Y entonces Dios empieza allí a trabajar y la persona dice: es que yo soy así. Y yo recuerdo cuando yo me metí ya de lleno en los caminos del Señor, recuerdo cuando llegué allí a esta iglesia, a la casa, la pastora, yo sé que lo recuerda bastante el pastor, cómo era mi forma de vestir. Pañueletas, collares, manillas, pantalones anchos, zapatos allí con un cordón rojo, uno verde y cosas anchas, mejor dicho. Pero yo entré a la iglesia y entré con esa identidad, entré con esa vestidura. Cuando ya el pastor un día me dice: ¿qué le gustaría hacer a usted dentro de la iglesia? Y yo le dije: pastor, yo quisiera predicar. Me imagino que el pastor pensó lo que le dijo Elías Eliseo: cosa difícil has pedido. Iglesia, porque mi identidad, créanme que mi identidad no decía nada. Un muchacho allí con unos pantalones anchos, bolsillos por todas partes, camisas anchas, una pañueleta lleno de collares, de manillas y caminando bastante particular allí. Y eso como que, wow, el nuevo predicador, uy, sí, la buena, hermano. No, iglesia, yo tuve que empezar allí, que me costó, sí, yo les confieso. Me costó cambiar, dejar esa identidad que yo tenía. Pero el Señor empezó a trabajar en mí. Y yo nunca dije: Señor, no, es que yo soy así. Créame, iglesia, y les confieso aquí, yo nunca me vi con un saco de estos encima. Hombre, eso no cuadra con mi pañueleta. Eso no cuadra con mis collares. Nunca me vi vestido de corbata, de traje. Pero el Señor empezó a cambiar y aquí voy yo en ese avance. Amén. Va uno en ese avance. Porque cada vez, iglesia, que Dios te lleva un nuevo ciclo, tu identidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tu identidad y tu carácter tienen que madurar. Cuando Dios te lleva a nuevos niveles, a nuevas dimensiones, cuando Dios hace que tú rompas con nuevos ciclos, tu identidad y tu carácter tienen que cambiar. Amén. Si le quieres servir al Señor, tienes que cambiar esa identidad. Vemos como Eliseo cambia de arador a discípulo. Y si él entra al discipulado con la mentalidad de arador, él no va a crecer, él no va a avanzar, iglesia. Porque él todavía va a traer allí los bueyes. Él como discípulo va a seguir con su arado, con sus bueyes. Y no va a crecer, iglesia. Él tuvo que tomar la decisión de romper ese ciclo, de matar los bueyes y romper el arado, de cambiar su mentalidad de arador a discípulo. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está mandando. Cuando tú rompes con la identidad del mundo, cuando tú rompes con ese ciclo, el Señor te da una nueva identidad. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios nos dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos.
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Iglesia, nuestra identidad está en el reino de los cielos, allá está nuestra ciudadanía. Por eso cuando recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, iglesia, nuestra ciudadanía, nuestra identidad tiene que cambiar. Amén. Cuando tú recibiste al Señor Jesús, tu identidad cambió. Ya no somos ciudadanos de esta tierra, iglesia. En ese momento que recibimos al Señor Jesús, nuestra nacionalidad ha cambiado, nuestra mentalidad, nuestras vestiduras cambian por la vestidura celestial. Amén. Si hemos recibido al Señor ya la nacionalidad celestial, iglesia, ya nosotros no tenemos nada que ver con la identidad que este mundo había puesto en nosotros. Porque el mundo había puesto una identidad en cada uno de nosotros. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, esa identidad ya no cabe en la identidad de Cristo. Amén. Eliseo tenía que romper con lo que él era. Tenía que romper con la identidad de arador y salir de los parámetros de arador que él era. Él tenía que salir, iglesia, de esos parámetros. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios le iba a entregar a él no cabía en el parámetro de arador que él tenía. Y por eso, iglesia, yo le digo, cuando Dios le dice allí a Abraham, le dice en Génesis 12, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. El Señor saca a Abraham de su tierra, de su parentela. Yo le pregunto, iglesia, ¿sería que Dios no era capaz de bendecirlo allí de donde él era? Abraham era de Ur de los Caldeos. Dios no podía bendecirlo en Ur de los Caldeos. Claro que allá lo podía bendecir. Pero si Dios bendecía a Abraham en Ur de los Caldeos, él se tenía que limitar al espacio, a la dimensión que había en Ur de los Caldeos. Se tenía que limitar allí a ese entorno. Por eso Dios lo saca y lo lleva al desierto donde hay espacio. Iglesia, a veces el Señor nos lleva al desierto porque hay espacio, porque es allí donde nos va a dar las bendiciones grandes. Tenemos que salir de los parámetros de arador. Tenemos que salir de los parámetros de Ur de los Caldeos para que el Señor nos pueda dar lo grande que nos va a dar. Amén. Eliseo entendió que lo que venía para él era grande. Él sabía que con ese llamado de Elías, lo que venía para él era bastante grande. Y por eso cuando Eliseo en una ocasión le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dice, que una doble unción de tu espíritu esté sobre mí. Amén. Una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Eliseo sabía que venía un cambio. Eliseo sabía que algo iba a pasar en su vida. Y para eso tú y yo, iglesia, tenemos que entender. Así que en la cultura judía, iglesia, cuando un padre iba a morir, el padre le daba doble porción de la herencia al hijo mayor, al hijo primogénito. Le daba una doble porción. Y entonces cuando Eliseo ve irse a Elías allí en un torbellino, porque él sabía que el Señor lo iba a arrebatar de su lado. Entonces cuando lo ve irse en un torbellino, él le dice, Padre mío, Padre mío. Él lo llama Padre mío. ¿Sabe, iglesia? Él estaba diciendo, Padre mío, tú eres lo único que yo tengo. Yo he dejado todo. Yo dejé mi padre y mi madre. Yo dejé los bueyes. Yo dejé el arado. Recuerda que el arador ya murió. Solo te tengo a ti. Entonces él lo llama Padre mío, Padre mío. Eliseo ve a Elías como su padre. Y eso, iglesia, es lo que nosotros también vemos en nuestro Señor. Él es nuestro Padre. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Iglesia, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Si tú has recibido al Señor en tu corazón, tú eres un hijo y una hija de Dios. Cuando tú recibiste al Señor Jesús, tu identidad cambió. Ahí, en el momento que recibes al Señor Jesús, tu identidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ya tú eres hijo. Tú no eres esclavo. En otro tiempo, iglesia, sí, nosotros éramos esclavos de nuestros delitos, éramos esclavos de nuestro pecado. Pero ahora hemos recibido la adopción como hijos. Y nuestra identidad tiene que cambiar. Amén. Ya somos hijos. Y nuestra mentalidad, nuestra vestidura de esclavo tiene que cambiar.
Necesitamos cambiar, iglesia. Tenemos que romper con ese ciclo de esclavitud, con ese ciclo y esa vestidura de esclavos, y no ser como el pueblo de Israel, iglesia. Porque el pueblo de Israel, después de que vio todo lo que el Señor hizo por ellos allá en Egipto, todas las maravillas, las señales, los prodigios que hizo en Egipto, cuando ellos eran esclavos. El pueblo de Israel, iglesia, vio las plagas que el Señor le mandó a Egipto. El pueblo de Israel vio allí cuando iban por el desierto cómo caía el maná del cielo. Vio cómo salía el agua de una roca, de una peña allí. Ellos vieron todo esto, vieron cómo la columna de fuego les alumbraba el camino en la noche y cómo la columna les protegía del calor del día. Ellos vieron todo esto, pero sin embargo decían, estábamos mejor en Egipto. Viendo todas esas maravillas, viendo las bendiciones, viendo todo lo que el Señor les estaba dando. Cómo los protegió, porque las plagas llegaron a Egipto, pero a ellos no los tocaron. Y decían, estábamos mejor en Egipto. Añoramos la comida de Egipto. Estábamos mejor allá. Iglesia, ellos no habían cambiado, no habían roto con ese ciclo, no habían cambiado su mentalidad de esclavos. Aunque vieron todo esto, seguían allí, añorando la esclavitud. Estábamos mejor en Egipto. Iglesia, por eso cuando Eliseo ve el carro que les pasa en medio de ellos y los separa y clama, Padre mío, Padre mío. Y si nosotros miramos allí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Iglesia, mientras Eliseo esperaba la doble porción que le había pedido al profeta Elías, dice que él rasgó sus vestidos. Eso quiere decir, iglesia, que esa identidad ya no le sirve a Eliseo. Él pasó de arador a discípulo y ahora él iba a pasar de discípulo a profeta, y la identidad, las vestiduras de discípulo no le servían como profeta. Entonces él tuvo que romper. Por eso dice que mientras esperaba allí, dice que rasgó sus vestidos, dando a entender, esa vestidura ya no me sirve. Yo necesito pasar a otra dimensión. Ya esas vestiduras, él ya tenía que romper con el ciclo de discípulo que él era para subir a un nuevo nivel, para pasar a otra dimensión. Amén. Entonces, dice que él rompe sus vestidos, esa identidad. Esto representa el fin de un ciclo y el inicio de otro. ¿Para qué? Para entrar en una nueva dimensión, en un nuevo ciclo. ¿Qué tienes tú que cambiar, iglesia, para pasar a un nuevo ciclo? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que matar y romper? Porque él era discípulo, ahora ya pasó a profeta y necesitaba nuevas vestiduras. Iglesia, cuando tú vienes al Señor, tú necesitas cambiar tus vestiduras. Tú necesitas pasar a otro ciclo, tienes que cambiar de identidad, tienes que cambiar de vestiduras, tienes que cambiar tu mentalidad. Porque no podemos seguir con la misma mentalidad que nos ha puesto el mundo. Amén. Hay que cambiar las vestiduras. Porque Eliseo fue arador, pero mató el arador murió, mató el arado y pasó a ser discípulo. Él fue durante mucho tiempo un discípulo de Elías. Él fue por mucho tiempo un escudero de Elías, porque él vino a aprender y a seguir y a servir a Eliseo, a Elías. Entonces él era un escudero, para donde Elías se movía, él se movía con él y él estaba allí pendiente. Él era discípulo y escudero, pero ahora había pasado a otro ciclo, ya era profeta. Eso quiere decir que esa identidad de arador o de discípulo no cabe en la identidad de profeta que ahora el Señor le está entregando. Amén. Por eso yo te digo, iglesia, tu identidad en Cristo no cabe en la identidad del mundo.
Cuando el Señor te da una identidad, esa identidad que tú traes de afuera no cabe. Tu identidad en Cristo no cabe en Babilonia, no cabe en la identidad de Babilonia, en la identidad que Él te ha puesto. Y por eso, iglesia, para eso necesitamos romper con relaciones, con amistades del mundo que no nos dejan avanzar. Necesitamos romper con esas cosas que a veces nos dicen, que nos atan, que nos amarran, con esas cosas que a veces nos quieren frenar allá afuera. Porque muchas veces nos dicen cosas y de pronto nos ponen allí a pensar, nos cuestionan y nos ponen como a dudar. De hecho, esta semana, el miércoles, para ser más preciso, algunos aquí en la iglesia saben que la empresa está pasando por una situación de crisis. Pero yo sigo confiando en el Señor. Yo sigo orando por la empresa. Y entonces, como no nos están pagando, a veces nos dan allí un poquitico y así. Entonces un compañero viene y me dice, Morales, ¿y usted va a seguir siendo fiel llevándole al pastor la parte que le toca? Y yo le dije, yo sí. Si me pagan un poquito, le llevo un poquito. Y si me pagan bastante, le llevo bastante. Pero yo sigo fiel. Iglesia, pero ¿sabe qué? Si yo lo rompo con esa mentalidad, si yo me dejo allí llenar de esos comentarios, eso a uno lo va a poner a pensar. Sí, estoy pasando por una situación difícil. Yo no voy a diezmar. Yo no voy a ofrendar porque el pastor debe saber. Pero no, iglesia, ¿sabe una cosa? Yo me di cuenta, cuando él me dice eso, yo dije, sí, le voy a llevar el poquito que le pertenece, se lo voy a llevar. Amén. Iglesia, y entonces cuando yo estudiaba esto, me acordé de que Elías salió de una situación de crisis, salió de la cueva y Dios le dice, ve que he preparado una mujer viuda. ¡Wow! Una mujer que tiene, ella sí me va a dar. Y era una mujer que viene y le dice, no, estoy preparando lo último para mi hijo y para mí. Y nos encerramos aquí hasta que muramos. Iglesia, pero ¿sabe algo? Elías le dijo, hazme primero a mí. ¿Y qué hizo la viuda? Obedeció. Iglesia, yo me imagino si la viuda le dice a Elías, pero ¿cómo se le ocurre? Usted que es descarado, si es lo último que tengo para mi hijo. Y no le hace caso y empieza a cocinar. Y no le da nada a Elías. Créame, las palabras tienen poder. La última comida para echarnos a morir. Pero como le fue fiel al Señor, como le dijo allí Eliseo, Elías, hazme primero a mí. Y ella obedeció, le dijo, listo, no tengo sino uno, le voy a hacer una pequeña torta, primero a él. Y obedeció, y dice que la bendición, dice que comieron muchos días, porque la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no disminuyeron. Iglesia, y así me paguen poquito, el diezmo seguirá siendo para el Señor, porque el Señor es fiel, y cuando yo le creo al Señor, mi identidad, mi ciclo, yo lo rompo, y yo les creo al Señor. Si el Señor me deja morir de hambre, allá Él, pero yo le soy fiel. Amén. Y yo recuerdo, iglesia, allí cuando estos hombres los metieron al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué le dijeron ellos al rey? Cuando el rey le dijo, están listos para que al oír los instrumentos se postren ante la estatua. Ellos le dijeron, no, Señor, no nos vamos a postrar, porque mi Dios nos salva del horno de fuego. Y si no nos salva, igual no nos postramos. Iglesia, y yo le sigo siendo fiel al Señor y le animo, sígale siendo fiel al Señor, porque el Señor te provee, y si no te provee, allá Él te llevó a la presencia de Él. Sería mucho mejor estar en la presencia del Señor. Iglesia, pero hay que serle fiel al Señor. Y por eso, iglesia, yo ahora con los testimonios que el pastor me dijo, le están quitando el tiempo, yo dije, está bueno. Porque cuando le creemos al Señor, el Señor provee. A veces estamos en crisis, a veces estamos en problemas, en dificultades, pero la mano de Dios está aquí con nosotros. Y la matemática de Dios es de sumar y de multiplicar. Porque mire, Elías lo saca de una cueva donde no había pan ni carne y lo lleva donde una viuda pobre que no tenía sino un poquito de harina. Pero allí, menos por menos, para el Señor eso es más. Amén. Y el Señor no nos va a desamparar. El Señor no nos va a dejar allí en vergüenza. Amén. Y seguimos siéndole fiel al Señor.
Por eso, iglesia, tú tienes que romper con esas amistades y con esas relaciones del mundo que no te dejan avanzar. Con esas personas, esas voces negativas que a veces vienen a nuestros oídos. Pero es que vos vas a hacer esto, mira la situación como está, mira esto, y empiezan allí. Hay que romper con eso, iglesia, para poder avanzar. Porque tú no puedes pedirle a Dios más bendición y tú dándole lo mismo. Y tú en el mismo ciclo, en el mismo parámetro. Dios se limita a bendecirte en el parámetro que tú se lo permitas. Amén. Pero cuando tú le crees a Dios, Dios te saca al desierto, donde hay espacio, donde te puede bendecir en abundancia. Amén. Iglesia, Dios está buscando Elías, esos hombres y mujeres como Eliseo, que estén dispuestos a comerse los bueyes. Dios está buscando esos Elías que estén dispuestos a romper el arado para poder avanzar, a romper ciclos. Porque no podemos quedarnos allí en el mismo lugar, allí como aquel animalito, ese hámster que da vueltas y vueltas en la ruedita allí. Y no avanza, y él voltea y voltea y no sé qué pensará ese animal, claro que no piensa, pero voltea y voltea, y en el mismo lugar. Iglesia, tú no puedes estar allí dándole vueltas y vueltas a ese ciclo. Hay que romper ciclos, hay que cambiar de vestiduras. Hay que cambiar la identidad, tu identidad de este mundo ya no es. Tú tienes una identidad en el reino de los cielos, tu ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Por eso necesitas cambiar tus vestiduras. Yo te pregunto, iglesia, ¿a qué arado estás pegado que Dios te pide que quemes? Yo quiero que te evalúes allí y ¿cuál es ese arado al que yo estoy allí pegado? Que no lo quiero soltar, pero que Dios me dice, quema ese arado, quema ese arado, porque cuando yo quemo mi arado, cuando yo rompo con el arado, la bendición viene. Amén, iglesia. Y recuerda, para vivir lo extraordinario de Dios, tú tienes que soltar lo ordinario de tu vida. Si quieres recibir lo extraordinario de Dios, suelta lo ordinario de tu vida. Eliseo iba allí arando con 12 yuntas de bueyes. Iba arando con 12 yuntas de bueyes, pero cuando Eliseo lo cubre con el manto, él entiende el llamado y va y rompe con esa identidad de arador. Dice, yo rompo este ciclo porque lo que viene es grande. Yo rompo con este ciclo porque lo que viene es mejor. Iglesia, si tú rompes con ese ciclo que hoy te está dando, si tú rompes con ese ciclo que hoy te está frenando, que no te deja avanzar, déjame decirte que cosas grandes vienen para tu vida, porque Dios tiene algo preparado para ti. Solo tienes que entender el llamado que el Señor te está haciendo. El Señor te está haciendo un llamado, pero tienes que romper y matar esos bueyes. No te ates a esos ciclos, iglesia. No te ates a ese arado. Que porque es que yo no puedo soltar como mucha gente dice, es que yo no suelto esto hasta que no tenga esto cogido. Iglesia, con el Señor no funciona así. Pasos de fe. Suelta para que cojas la bendición. Rompe para que puedas avanzar. Amén. Yo le invito a que se coloque en pie, iglesia. Le invito a que incline allí su rostro por un momento y que le pida al Espíritu Santo de Dios allí que le revele, que le muestre, que le recuerde qué ciclos tienes que romper.